Bien, vamos a empezar a ver los criterios de semejanza de triángulos. Bien, habíamos dicho que cuando dos polígonos eran semejantes, teníamos que comprobar que todos sus ángulos fuesen iguales y que sus lados fuesen proporcionales. Es decir, que en estos dos triángulos que yo tengo aquí, yo tendría que comprobar, ¿vale?, que el ángulo A es igual que el ángulo A', que el ángulo B es igual al ángulo B', que el ángulo C es igual al ángulo C'. Y por otro lado tendría que comprobar que si hago el cociente de A entre A' es igual que el cociente de B entre B' y el cociente de C entre C', ¿vale? Que todo eso es el mismo número, que es la razón de semejanza. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que nosotros queramos ver que un polígono, en este caso un triángulo, es semejante, tendremos que comprobar todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que para triángulos tenemos lo que se llaman los criterios de semejanza de triángulos, los cuales nos van a decir que no va a hacer falta calcular todo esto para averiguar si un triángulo, o perdón, si dos triángulos son semejantes o no. Vamos a ver el primer criterio. El primer criterio lo que me dice es que dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales, es decir, si yo tengo la medida de los tres lados, de tanto de uno como del otro, y compruebo que son proporcionales, es decir, si yo compruebo que A partido de A' es igual que B, perdón, partido de B' y que C partido por C', con esto solamente con esto me basta para decir que los triángulos son semejantes. Vamos a hacer un ejercicio. Bien, en este ejercicio nosotros tenemos las medidas de mi primer triángulo y las medidas de mi segundo triángulo. No tenemos los ángulos porque no los necesitamos, entonces vamos a ir dividiendo, A entre A', es decir, 8 dividido entre 3,2. Y eso sale 2,5. Ahora, B dividido de B', que sería 4 dividido de 1,6. Y también sale 2,5. Y por último, C dividido de C', que sería 6 dividido de 2,4, que también sale 2,5. ¿Cómo me ha salido en los tres casos? 2,5. 2,5 es la razón de semejanza. Y podemos decir que los triángulos son semejantes solamente viendo que sus lados son proporcionales, es decir, utilizando el primer criterio de semejanza. Vamos al segundo criterio. En el segundo criterio me dice, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. ¿Vale? Si tienen dos ángulos me faltaría decir iguales aquí, ¿vale? Aquí me faltaría que son dos ángulos iguales. Es decir, que si yo sé que el ángulo A es igual al ángulo A' y que el ángulo B es igual al ángulo B', por ejemplo, ya podríamos decir que los dos triángulos son semejantes. No tendríamos que calcular el tercer ángulo ni saber nada de los lados, saber si son o no son proporcionales los lados. Con estas dos condiciones, que coincidan dos ángulos, me basta. Vamos a ver un ejercicio. Bien, me dice en este ejercicio que tengo el ángulo A, que coinciden, el ángulo A y el ángulo A', ¿vale? 100 grados. ¿Vale? Aquí me dice que el ángulo B vale 30 y que el ángulo C' vale 50. Bien, nosotros sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo, del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, es 180. ¿Vale? Eso siempre ocurre para todos los triángulos. Entonces yo puedo calcular, por ejemplo, en el triángulo primero, puedo calcular cuánto vale C. C sería 180 menos 100 y menos 50. Perdón, menos 50 no, menos 30, que es el ángulo B. Bien, cuando nosotros calculamos eso sale 50. Por lo tanto, ya acabo de calcular, ya tengo que el ángulo A y la prima son iguales y que el ángulo C' y el ángulo C que acabo de calcular también son iguales. Si hubiésemos calculado, en vez del ángulo C, calculamos el ángulo B',
¿vale? Vamos a calcular el ángulo B'. B' sería 180 menos 100 del ángulo A' menos 50, y en este caso me sale 30, ¿vale? Que coincidiría este con este. Pero con calcular uno solamente me basta, porque ya tengo mis dos ángulos iguales. Bien, seguimos y vamos a ver ahora el tercer criterio de semejanza. Me dice, dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Es decir, que tengo, por ejemplo, que coinciden el ángulo A y el ángulo A'. Y después que coinciden, o sea, que coinciden, que son semejantes, B partido de B' es igual que C partido de C'. Este lado partido de este es igual que este lado partido de este. Con que pase eso ya tengo suficiente. Bien, y vamos al último ejemplo en el cual tenemos que el ángulo A coincide y después tengo cuánto mide el lado BC y cuánto mide el lado B'C'. Vamos a hacer las cuentas y tendríamos que B partido de B', es decir, 8 partido de 2,5, eso sale 3,2. Y por otro lado, C partido de C', que sería 10 dividido de 3,125, eso también me sale 3,2. Por lo tanto, ya hemos comprobado que los lados son, estos dos lados que forman el ángulo A, son proporcionales. Y con eso ya podríamos decir que los triángulos son semejantes. El hecho de tener criterios de semejanza de triángulo, lo que nos va a hacer facilitarnos a la hora de hacer cálculos. No necesitamos, si nos vamos a la primera página, ¿vale? A la primera de todas, no necesitamos comprobar todas estas cosas para asegurarnos que dos triángulos son semejantes.